Entonces, ¿qué? ¿Me puedes decir si hay otros libros religiosos, que podemos comentar? Claro, hay varios. Por ejemplo, el Corán, que es el texto sagrado del Islam, las Vedas en la tradición hindú, el Tipitaka en el budismo y la Biblia en su conjunto, Antiguo y Nuevo Testamento. Todos ellos han tenido un El Tao impacto Te enorme. Ching, Exacto. El libro del Tao o el Tao de Ching, Popol Vuh. sí, claro, el Popol Vuh, que ya mencionamos, es otro gran ejemplo. Es la base de la cosmovisión maya quiché, y aunque no es un texto religioso en el sentido occidental, fundamental en la espiritualidad y la historia de los pueblos De mesoamericanos. todos estos libros que hemos hablado, ¿cuál es el más antiguo? El más antiguo de todos es el Enuma Elish. Se compuso alrededor del 2100 a.C. en Mesopotamia. Luego le siguen las epopeyas de Gilgamesh, alrededor del 2100 a.C., y después otros textos como la Torá, que se empezó a escribir varios siglos después. ¿Me puedes decir de todos estos textos cuáles realmente tienen un vestigio arqueológico? O sea, que realmente están reconocidos por la ciencia, por sus acontecimientos, por todo ese tipo de cosas. Sí, varios de ellos tienen respaldo arqueológico. Por ejemplo, las tablillas del Enuma Elish se encontraron en Nínive. La epopeya de Gilgamesh también tiene respaldo arqueológico con inscripciones cuneiformes halladas en bibliotecas reales. El Popol Vuh se transmitió de forma oral hasta ser preservado en manuscritos coloniales, pero no se ha encontrado evidencia arqueológica directa de la época El precolombiana. Popol Vuh es de México. Exacto. El Popol Vuh, aunque es un texto fundamental de los mayas quiché, no se ha encontrado en restos arqueológicos de su época, sino que fue conservado a través de la tradición oral y luego plasmado en ¿De qué manuscritos tras tiempo la data llegada el de Popol Vuh? El Popol Vuh se fue componiendo de manera oral mucho antes de la conquista, pero se estima que se escribió en su forma actual entre los siglos XVI y XVII, tras la colonización, en el área de lo que hoy es Guatemala, gracias a manuscritos recopilados por un autor anónimo quiché. Mis chavos, ya estamos empezando con la gruesa. Ya se está engrosando este pinche business. Porque resulta que vestigios arqueológicos, perdón, solamente de los que religiosos más que otra cosa, está el Enuma Elish y el poema de Gilgamesh, que son más antiguos, del 2100 antes de Jesus Christ. Pero agárrense. Hay vestigios, hay información histórica, arqueológica de que haya existido Moisés. La existencia histórica de Moisés es muy debatida. No hay evidencia arqueológica directa e indiscutible que confirme su existencia tal como se describe en la Se Biblia. dice que en Egipto se registraba todo lo de los faraones y había registro de todo, de todo, de todo. ¿Es cierto eso? Sí, en gran medida es cierto. Los egipcios eran muy meticulosos en registrar eventos, genealogías de faraones, campañas militares y actividades Hay religiosas registro en de que general. haya llegado un tal José, a ese de un pueblo hebreo. Ya se trabó. No se ha encontrado evidencia arqueológica directa que confirme la existencia histórica de José, tal como se describe en la Biblia. Aunque sí hay elementos en el relato de José que coinciden con la cultura egipcia del segundo milenio antes de Cristo, Pero no por hay decir, registro histórico en Egipto, ¿o sí? exacto, no hay un registro histórico en Egipto que mencione a José de manera clara o específica. El relato ¿Hay bíblico no ha registro en sido Egipto de que alguna vez hubo un pueblo esclavizado que eran los hebreos? Está trabando, está trabando. No se ha encontrado evidencia arqueológica directa en Egipto que confirme la esclavitud de los hebreos como se describe en la Biblia. Aunque hay registros de trabajo forzado en general en Egipto, no se ha identificado un grupo específico como los israelitas, ni se han hallado pruebas independientes de la narrativa del Éxodo tal como se cuenta en la Torá. ¿Hay registro histórico arqueológico de que Moisés o un tal Moisés haya cruzado el mar para salvar a los hebreos?
existe una evidencia arqueológica directa e indiscutible que confirme que Moisés y los israelitas cruzaron el Mar Rojo tal como se describe en el Éxodo. Los arqueólogos Hay no unos han videos encontrado... en internet que dicen que unos arqueólogos se metieron al mar por ahí, por esa zona más o menos, por donde se cree que pasó Moisés, y encontraron carrozas, encontraron objetos de aquellas épocas. ¿Es cierto eso o es nada más un invento? Sí, ha habido reportes de exploraciones bajo el mar en las zonas del Golfo de Suez y del Mar Rojo, donde se han dicho haber encontrado objetos antiguos. Sin embargo, la comunidad arqueológica general no ha aceptado de manera unánime esas pruebas. Muchos de esos hallazgos se consideran especulativos o no verificables, así que hasta ahora ni hay un consenso científico que confirme esas historias. Hay registro de que hubo una inundación mundial, o sea, el diluvio en el mundo. Pues, chingaderas. No hay evidencia arqueológica aceptada que confirme un diluvio mundial literal, como se describe en las tradiciones. Sin embargo, se han documentado grandes inundaciones locales, como las del Mar Negro hace unos 7500 años, o inundaciones en la antigua China, que pudieron haber inspirado relatos míticos, pero no hay un consenso científico de una inundación global simultánea. Hay registro histórico arqueológico de que haya existido Abraham, Jacob e Isaac. Camarada, se trabó. No se ha encontrado evidencia arqueológica directa que confirme la existencia histórica de Abraham, Isaac y Jacob. Si bien las costumbres de los patriarcas encajan con un contexto del segundo milenio a.C., no hay inscripciones ni pruebas arqueológicas que los identifiquen por nombre, por lo que su historicidad permanece en el ámbito literario y religioso. ¿Ya se están dando cuenta cómo está el business? No. Espérense tantito. Para que resbale chido. Órale pues, goodbyes.